2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola niños y niñas, ¿cómo están? Mi nombre es Lucero Amalia Sexuaruquipa, profesora del nivel primario. Hoy llevaremos un tema muy importante que es prensa escrita y de circulación local y nacional. El tema de hoy es la prensa escrita y de circulación local y nacional. Aquí en la imagen encontramos una persona que está gritando: periódico, periódico, compre su periódico. Y muchas veces en nuestra sociedad encontramos este tipo de personas que venden los periódicos. Y las encontramos casi en cada esquina, si observas muy bien. ¿Qué es la prensa escrita? Eso, muy bien. La prensa escrita es un conjunto de publicaciones impresas en un papel. Estas tienen por objetivo el de informar y entretener a toda la sociedad. ¿Y qué será la prensa? Son las publicaciones impresas que se diferencian entre sí debido a su periodicidad. ¿Cuántas clases de prensa escrita hay? Tenemos el periódico, tenemos el semanario, el anuario, la revista mensual. Veamos, el periódico es una publicación que se da todos los días, es diariamente. Tenemos el semanario, que es una publicación que se da solamente una vez a la semana. Tenemos lo que sería la revista mensual, que se da solamente una vez al mes. Muy bien, vamos a conocer un poquito de historia. Antes, lo que nosotros no sabíamos del periódico es que en la historia se da en la antigua Roma una hoja, como lo vemos en una imagen que está editada en una piedra. Esto se le daba para informar los hechos políticos y sociales, ¿ya? Y se le llamaba acta diurna. También tenemos las noticias mezcladas. Las noticias mezcladas ya se dan en el gobierno imperial, ya en la antigua China, en los años 713. Estas historias o estas publicaciones tenían parte de letra, también parte de imagen. En la Europa medieval se da ya lo que serían los primeros escritos. Estos primeros escritos lo golpeaban en las puertas, también en algunos lugares donde las personas tenían que leer y ver las noticias que se estaban dando, dictadas tal vez por el rey, o si no en pergaminos que le decían qué es lo que tenían que hacer. Después, posteriormente, en el siglo XIII, ya en la Inglaterra, tenemos la Nourelle, manuscrito para difundir las noticias. Eso es también un parámetro para tener un pequeño periódico ya dentro de nuestra historia. Y aquí vemos una imprenta y no te imaginas, esta es la primera imprenta de arte y técnica de imprimir marcas de textos escritos, dibujos y figuras en papel. Fíjense en la imagen. ¿Y quién era este señor que ha construido esta primera imprenta? Se llamaba Johannes Gutenberg en 1950. Interesante, ¿verdad? Hoy en día tenemos ya la prensa que sería no solo escrita, sino también la prensa digital, que lo encontramos cuando nosotros navegamos en el Internet. Tenemos al alcance de nuestros celulares también la computadora. ¿Pero qué es la prensa escrita? La prensa escrita se vale de los medios digitales para poder llegar a toda la población de forma digital y no tanto impresa. Y esto se ha convertido en un problema porque ahora ya no estamos leyendo mucho los periódicos. Vamos a recordarnos algunas partes del periódico. En la parte central de los periódicos tenemos la cabecera, ¿ya? Y después ya compensamos, seguimos lo que sería el lema, ¿ya? Que es una parte del periódico que a veces menciona una frase o a veces el nombre del periódico. Luego posteriormente tenemos la fecha, el año, que son los datos técnicos. Luego tenemos un sumario de noticias, ¿ya? Que generalmente están a veces al lado de la noticia principal o en la cabecera debajo. Después tenemos la noticia principal, que está siempre en letras grandotas
y acompañada de una imagen grandota que es la imagen principal también de la portada del periódico. Tenemos también la parte de los clasificados que siempre están en algún lugar. Y por último tenemos la parte de las secciones que también están. Las partes del periódico. Entre las partes del periódico tenemos la primera plana, las secciones que están dentro del periódico, los anuncios que los encontramos, las noticias que siempre van a estar en medio del periódico, tenemos las imágenes a veces grandotas, a veces pequeñas, que siempre acompañan a la noticia. La parte de los editoriales y de la columna. Veamos, ¿qué es la primera plana? La primera plana es el inicio del periódico, ¿ya? Donde están las fechas, la noticia del día. Tenemos las secciones, son las divisiones internas del periódico. Se clasifican en noticias según las temáticas que tenemos. Están en separatas dentro del periódico. Tenemos los anuncios. Estas publicaciones ya son pagadas por el anunciante, que buscan capturar la atención del lector y difundir un bien o servicio. Tenemos la noticia. ¿Y qué será la noticia? Eso. La noticia es el relato escrito que informa acerca de un suceso que ha pasado, un acontecimiento actual de un interés público. Tenemos las imágenes, como les acabo de mencionar. Estas imágenes acompañan a la noticia, ilustran todos los artículos que se están mencionando en el periódico. Tenemos la parte del editorial. Esta parte del editorial es una parte de hechos que lo antesala, por ejemplo, un periodista lo dice con su opinión de lo que un tema cualquiera lo pueda tener. Tenemos la parte de la columna, que es un artículo escrito por un periodista también o un experto que expresa su opinión sobre el tema en la actualidad. Y tenemos las secciones del periódico. La sección del deporte, que a muchas personas les parece interesante, la sección de espectáculos, donde muestran, digamos, algunas cosas sociales, 15 años, fiestas y todo esto. Tenemos la parte del arte y de la cultura, donde muestran algunas exposiciones o alguna arquitectura relevante que tenemos. Tenemos la parte económica o de política, también dentro inmersa del periódico. Tenemos los clasificados, que son los anuncios que dan las personas, y tenemos la parte social, en lo que sería relevante, en los sucesos históricos y todo eso. Y vamos a entrar en esta parte que es el reportaje. ¿Y qué es el reportaje? Miren por favor la imagen. Tenemos a una persona que está con un micrófono y la otra persona con una cámara. El reportaje es un relato sobre algún acontecimiento que los reportajes lo hacen los investigadores, periodistas. Estos relatan hechos de interés que cualquiera persona lo tenga, ¿no? Pero estos intereses son abordados de forma que se recabe frente de las noticias y lo puedan tener en forma de audio o también escritos. Y aquí les lanzo una actividad para todos ustedes. Manos a la obra. Te sugiero que, acompañado con tu maestra, realices entrevistas de cualquier tema de tu propio interés. Puedes trabajar en grupo, con tus compañeros, y luego redactar esas investigaciones de aportes de las personas que tú has entrevistado. También te lanzo esta otra actividad de crear un periódico, un mini periódico con la ayuda de tu maestro, respetando todas las partes del periódico que he mencionado. Bueno, niños, espero que la temática del día de hoy les haya gustado y no olviden, por favor, revisar el texto del Ministerio de Educación y realizar todas sus actividades. Y también no te olvides de vacunarte contra el COVID, porque estar seguros en clases es muy importante. Hasta luego. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.